Yo creo que Bexy Chávez está en todo su derecho de decir quién va a ser su abogado o quién no va a ser su abogado. Entonces, esto que ahora es un hecho político, digamos, es un hecho periodístico, es Diplomático. un hecho mediático, se resuelve a través de la ley, del punto de vista legal. ¿Qué cosa dice el tratado? Que, o sea, se tiene que cumplir obligatoriamente. ¿Cuál es el Estado que le ha dado asilo, que ha calificado como un caso político? El Estado que le dio el asilo. ¿Quién es ese Estado? Los Estados Unidos mexicanos. He visto ahí varios opinólogos decir que no, inclusive un anormal, un congresista anormal, ha dicho que intervengan. Dos. Bueno, ¿No? nosotros hemos Ha dicho que registrado dos, pero son varios, ¿eh? ya que intervengan la embajada. Ese es un anormal, o no, sino un subnormal. Y yo no sé cómo está en el Congreso. ¿Cómo es que va a decir que intervengan? O sea, llamar a la violencia, ¿cómo quedaría el Estado peruano? ¿No? Entonces, esas cosas hay que proscribirlas, señores. Ese es el tipo de políticos que tiene el Perú. Ese es el Congreso que tiene el Perú. Es un Congreso delincuente. ¿Y cómo es que no nosotros nos vamos a regir con este tipo de congresistas, por favor? Bexy Chávez ya ha sido asilada y no hay vuelta, no hay marcha para atrás. Se le tiene, está obligado, el Estado peruano está obligado a otorgarle el salvoconducto. Bienvenidos a la información. Betsy Chávez entre el asilo y el abandono. La justicia en piloto automático. En el ya interminable juicio por rebelión contra el presidente Pedro Castillo y sus coacusados, un nuevo capítulo sacude el expediente político más grotesco del Perú reciente. Esta vez la protagonista es Betsy Chávez, la ex premier que desde su asilo en la Embajada de México vuelve a mover las piezas del tablero judicial. Chávez ha presentado un documento ante la Sala Penal Especial de Barbadillo para subrogar a sus abogados. En buen castellano, ha decidido despedir a los abogados Luis Barranzuela y César Romero y quedarse solo con el abogado Raúl Noblecilla. Hasta ahí parece una simple decisión técnica, pero el detalle que convierte esto en una tragicomedia jurídica es que Noblecilla fue expulsado de la sesión 74 y no puede volver a participar hasta después de 6 audiencias. Es decir, su única defensa legal está sancionada y fuera del juego. Entonces, ¿qué le queda a la sala? Lo mismo que hicieron con el presidente Pedro Castillo: imponerle un abogado de oficio, una figura que más parece de relleno que de justicia real, una defensa por default, como si se tratara de un trámite de oficina, no del destino de la ex primera ministra. Mientras tanto, Betsy Chávez sigue asilada en la Embajada de México, esperando el salvoconducto que el gobierno peruano le niega bajo excusas diplomáticas. El usurpador José Gerí, una especie de mandatario express, sin respaldo ni peso político, dice que están esperando un informe técnico del canciller Hugo de Sela. Sí, técnico, como si se necesitara un manual para respetar el derecho internacional del asilo. Pero la historia no termina ahí. En una entrevista para Ecos Latinos, el abogado Luis Barranzuela, uno de los despedidos, aseguró que sí asistirá a la sesión 78 y no solo habló de audiencias, denunció que hay congresistas violentos y delincuentes que están promoviendo una invasión a la Embajada de México para sacar a Betsy Chávez por la fuerza, como en el bochornoso caso de Ecuador. ¿Hasta dónde piensan llegar los que gobiernan con odio y resentimiento? ¿Hasta qué punto el sistema judicial se presta para este circo político disfrazado de proceso penal?
La persecución política contra Betsy Chávez es evidente y el silencio cómplice de las instituciones solo agrava la vergüenza nacional. Una justicia convertida en espectáculo, donde los jueces dictan, los políticos ordenan y los medios repiten. Mientras tanto, Betsy Chávez resiste tras las paredes diplomáticas de una embajada que se ha convertido en su única trinchera. Y en este escenario de abusos, silencios y maniobras, la pregunta es inevitable. ¿Quién será el próximo perseguido en este juego de poder donde la justicia ya no imparte justicia, sino obediencia? Bienvenidos a su canal Poder Soberano TV Oficial, despertando el verdadero poder que vive en ti. Y así comenzamos. Bienvenidos. Una nueva bomba política estalla desde los tribunales del caso por rebelión contra el presidente Pedro Castillo. Esta vez, el epicentro tiene nombre y apellido: Betsy Chávez Chino, la ex premier del gobierno derrocado y hoy perseguida política, asilada en la Embajada de México. Betsy Chávez ha presentado un documento ante la Sala Penal Especial de Barbadillo para subrogar a sus abogados. En otras palabras, ha decidido prescindir de los servicios de Luis Barranzuela y César Romero, quedándose únicamente con su abogado de confianza, Raúl Noblecilla. En el documento se lee lo siguiente: Expediente 039-2025. Lo que se indica: a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de la República, Betsy Betsabeth Chávez Chino, identificada con DNI y con registro del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, en el presente proceso de juicio oral a ustedes digo que en ejercicio de mi derecho a la defensa reconocido por la Constitución Política del Perú y lo pertinente en el Código Procesal Penal, subrogo a los letrados César Augusto Romero Valdés y Luis Roberto Barrenzuela Vite, e incluso renuncio a ejercer mi propia defensa en mi condición de abogada, precisando expresamente que a partir de este momento mi único abogado defensor será el abogado Raúl Martín Noblecilla Olaechea, con registro del Colegio de Abogados de Lima, quien goza de mi total confianza y en quien deposito plenamente mi representación y defensa. Por lo expuesto, solicito se tenga presente conforme a derecho. Lima, 5 de noviembre de 2025. Y acompaña su firma respectiva. Pero aquí viene el detalle más pintoresco del caso. El doctor Noblecilla fue expulsado en la sesión número 74 del juicio y no podrá regresar hasta dentro de 6 sesiones. Sí, escuchó bien, la única defensa legal de Betsy está sancionada y fuera del proceso. Vamos a recordar el accidentado incidente. Por estas razones, la Sala Penal Especial resuelve: 1. Remitir a la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Anita, primer despacho, las actuaciones pertinentes sobre los hechos ocurridos en la sesión del 22 de octubre del 2025 con las actas y documentales que al respecto tuvieran lugar. 2.
Imponer al abogado Raúl Martín Noblecilla Olaechea, con registro del Colegio de Abogados de Lima, 41.016, la medida de suspensión en el ejercicio de su profesión por el plazo de 2 meses, por quebrantamiento de los deberes previstos en los incisos 1, 2, 3 y 5 del artículo 288 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 3. Disponer la expulsión del abogado Raúl Martín Noblecilla Olaechea, con registro del Colegio de Abogados de Lima, 41.016, a 6 sesiones de audiencia. Medida de orden que regirá a partir de la presente sesión de audiencia y las sucesivas a partir de la fecha, para cuyo efecto queda prohibido por esas sesiones se le provea el link correspondiente y se prohíba su ingreso virtual. Asimismo, se le prohíbe su ingreso físico, por lo que se debe oficiar a la DIROES para que no se le permita ingresar, precisándose las fechas de ejecución con copia de la presente resolución. La expulsión, señorita provisional, corre a partir de ¿cuándo? De este momento, señor Noblecilla. De este momento. Tenga la bondad de retirarse. Sí, no, la bondad, usted no me dé ninguna bondad. Bueno, entonces ¿Ya? retírese. ¿eh? Nos volvemos Retírese. a ver en democracia, señor Neira. Cuando corresponda, señor Noblecilla. Acá estamos siempre para luchar por usted. Cuando corresponda. Señor Noblecilla, salga. No se preocupe, no Sí. es necesario que me enmarroque. No, Voy a salir. pero Voy hágalo a de una salir. vez, señor. No Voy a puede salir. continuar haciendo esa clase de alocuciones. Fuerza, presidente. No. Señora, se ha corrido traslado de la resolución, tengo que pronunciarme. ¿Me va a permitir pronunciarme? Le hemos corrido traslado al señor Noblecilla. Claro, él no es el abogado Claro. que está asumiendo su defensa. ¿Usted quiere hablar algo adicional? Por supuesto. Entonces dígalo, pues, señor. Sino que ya usted ha escuchado, se le ha preguntado, el señor está cumpliendo con la resolución. ¿Usted quiere decir algo? Dígalo, lo escuchamos. Por supuesto. Por supuesto, señor, Sí, señora... que se retire, que se retire. Que se pues. retire, señorita Claro. provisional. Sí, que se retire. A ver, ya, señor. Ya, a mí me llama... Volvemos en democracia muy pronto. Váyase, señor Noblecilla, ¿ya? Tenga la bondad, señor. Claro Tenga que la sí. bondad. La educación, señor La Noblecilla. educación con los que han torturado mi patria. Adelante. Retírese, Policía, por favor. retírese, Policías, retire la policía. policía. No hay educación. Retírese. Nos volvemos a ver, señorita Carvajal. Retírese. Bien, en este caso, señor, voy a generar un incidente. Doctor Valenzuela, en primer lugar, usted es abogado, ¿no? ¿Cuántos años de abogado tiene? Yo tengo más de 25 años. Qué bueno, ¿no? señor Bueno, Valenzuela. sí, ¿Sabe sí. usted las obligaciones que tenemos? Yo tengo 40 años de abogado. ¿Sabe todas las obligaciones que tenemos los abogados, Tengo no? 30 Ética, años adicionales como investigador del pero delito. que me por eso, suman. con mayor razón. Sí. Entonces, por eso... Entonces, ¿qué hará la sala? Muy simple. Le impondrán un abogado de oficio, como ya hicieron con el presidente Pedro Castillo. Un defensor de emergencia, de esos que aparecen cuando el sistema quiere simular justicia, pero en realidad solo marcan asistencia. En medio de todo esto, el abogado Luis Barranzuela, uno de los despedidos, dio una entrevista a Ecos Latinos, donde aseguró que sí asistirá a la sesión 78 y lanzó una denuncia alarmante. Dijo que hay congresistas violentos y delincuentes promoviendo una entrada forzada a la Embajada de México para sacar a Betsy Chávez, igual a lo que pasó recientemente en Ecuador. Atentos a la entrevista. ¿Cómo estamos? Siempre atento a las preguntas que me van a hacer. Muy bien, doctor. Bueno, ¿cómo toma este documento que acabamos de compartir con nuestra audiencia? Lo han subrogado como defensa de la señora Betsy Chávez. Bueno, usted ya había renunciado en la audiencia del martes, ¿verdad? Sí, yo creo que eso es un derecho que tiene toda persona de elegir quién va a ser su abogado, ¿no? O sea, eso no tiene por qué extrañarnos. Yo creo que Betsy Chávez está en todo su derecho de decir quién va a ser su abogado o quién no va a ser su abogado. Uh-huh. Bueno, pero ¿ha sido por iniciativa de la propia Betsy o por iniciativa de ustedes? Porque entiendo que ayer usted presentó su renuncia, sin embargo la sala no dio lugar a su pedido. No, es que, a ver, hay un principio que se llama el principio de libre determinación. Uh-huh. Y ese principio está dado para la persona, para el profesional que acepta un caso, pero también tiene el derecho de renunciar y dejar el caso si lo cree conveniente. Ahora, la motivación fue muy clara. Yo le expliqué a la sala que yo el día de anteayer me comuniqué por teléfono, o sea, no me comuniqué, la llamé por teléfono y no recibí respuesta alguna de parte de la señorita Betsy Chávez Tino.
En consecuencia, incluso le dejé un mensaje de audio en el cual le daba mis muestras de preocupación sobre su no presencia, toda vez que la sala inclusive había anunciado y había dictado apercibimiento de declararla reo contumaz, de no concurrir a la audiencia. Ese mismo día, yo en horas de la tarde, ya se hace de conocimiento público que la Cancillería peruana, a través del canciller Celada, había comunicado que México la había asilado, ¿no? O sea, el Estado mexicano la había asilado. A raíz de eso yo presento mi renuncia porque si no tengo comunicación con mi cliente, entonces ¿cómo voy a realizar una defensa efectiva? La defensa tiene dos aristas, una acción pasiva en la cual uno defiende desde el punto de vista dogmático, desde el punto de vista jurisprudencial, desde el punto de vista legal, pero la otra actividad la otra acción es activa, pues uno es dinámica. En este caso, uno tiene que entrevistarse con el cliente, escucharlo y sobre todo en esta última parte, porque ya estamos para entrar a alegatos finales. Entonces, por ese motivo, al no tener una comunicación con mi patrocinada, es que yo decido renunciar. Bueno, y ahora está dentro de la ley, dentro de la norma, dentro del Código Procesal Penal, la denegación que manifestó ayer la magistrada Norma Carvajal Chávez. Completamente arbitrario. Completamente arbitrario, inclusive lo que pasa es que la sala quiere, digamos, generar, y nosotros ya hemos dado cuenta de los vicios que está cometiendo esta sala, y lógicamente que son nulos los actos que está haciendo, ¿no? O sea, la nulidad, para que lo entienda la comunidad y la población, el pueblo, es como si se quisiera dar vida a un niño muerto. Lo que nace muerto no es legal. Las consecuencias jurídicas que está realizando la sala desde un comienzo de mantener a una magistrada como Norma Carvajal, que ya había conocido el juicio con antelación, eso es nulo, genera una nulidad ipso iure, de puro derecho. Entonces, así como ella se manifestó desde el comienzo, como se han protegido, como la han protegido desde un comienzo, el mismo juez o magistrado, José Antonio Neira, él escribe, es un hombre que publica, y en sus libros propugna el hecho de que un juez que conoce previamente el caso ya está viciado, ya está contaminado. Un juez debe entrar al juicio oral limpio, sin conocer nada. Entonces, ¿cómo vamos a sustentar eso si es que la señora Norma Carvajal ya conoció de antemano y decidió, ya se pronunció? ¿Cómo es que no conoce? Y por eso es que su actuación es sesgada, interrumpe a los abogados, se hace muecas y gestos con el fiscal. Esa señora no tiene reparo en cortar y hacer contrainterrogatorios, como se le ha dicho, como se le ha visto. Entonces, por eso es que ha sido objeto de recusación en muchas oportunidades. Pero sigue en esa postura, ¿no? En esa postura arbitraria. No deja hablar. En el caso del abogado, para mí fue un despropósito y un acto arbitrario que hayan expulsado al doctor Raúl Martín Noblecía. Él hace una defensa enérgica y el Código Procesal Penal en el artículo 82 establece cuáles son los derechos del abogado. El abogado tiene libertad de realizar su defensa. Si su defensa es enérgica, pues eso es tu estilo. ¿Cuántos abogados quisieran tener la energía que tiene Raúl para enfrentar los casos? Sin embargo, eso no ha sido tomado en cuenta. En principio, porque él les ha dicho generalmente, y hoy día y ayer también, les ha dicho cuál es su condición, pues les ha dicho jueces o supremos provisionales, y ellos parece que ese término lo ven, perdón, lo ven de mal gusto, ¿no? Ofensivo. Ellos, Raúl ha dado cuenta ayer que más de 16 años, más de 20 años, creo que viene postulando el señor José Antonio Neira Flores para ser vocal de la Corte Suprema, pero no ingresa. Entonces, ¿qué podemos hacer ante un juez que no solamente no tiene la competencia, sino la capacidad académica para poder, digamos, atender o enfrentar un juicio contra un presidente de la República? Esa actuación es contra ley. Están actuando en contra de la Constitución, en contra de la ley orgánica. Son jueces provisionales que han sido designados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Entonces, eso no es, digamos, vivir en un Estado democrático. Además, desde un comienzo, en mi alegato inicial, yo le hice ver
en mi alegato de entrada, estuvo a cargo de mi persona. Yo les hice ver a estos señores magistrados supremos, le dije que tienen la oportunidad histórica de realizar un juicio utilizando el derecho penal democrático, respetando los derechos de las personas, el principio de legalidad, el principio de presunción de inocencia, la observancia del debido proceso. Es decir, para que sean más garantistas, porque vivimos en un proceso, estamos en el proceso es garantista, pero parece que no ha sido dejado de lado, ¿no? Doctor, bueno, ¿qué va a pasar mañana en la audiencia? Porque ya la señora Betsy Chávez, a usted y al abogado Romero los ha subrogado, pero lo ha ratificado al doctor Noblecía, pero él está suspendido por dos meses. ¿Qué puede pasar mañana en la audiencia? Es lo que se pregunta. Mira, yo mañana voy a concurrir a la audiencia por un simple hecho. Ajá. Yo, antes que el tema de la subrogación fue a posteriori de que yo presente un nuevo escrito. Yo ya he presentado lo que me dijo la sala, lo que nos dijo la sala en la anterior audiencia fue que en vista que no había presentado mi renuncia formal como abogado dentro de las 24 horas, pues no se ha seguido el camino, pero estamos en un juicio oral y todo debe ser oralizado y se debe, para eso se entiende el juicio oral y se debe resolver en el acto. Sin embargo, dijeron no ha seguido el procedimiento, por lo tanto continúas. No existe ninguna autoridad en el mundo, ningún poder en el mundo que te diga a uno, tú vas a continuar siendo abogado de una persona, cuando tú, por propios, haciendo gala, ¿no?, del principio de autodeterminación, dices que ya no quiero continuar. Ya lo expliqué, por falta de comunicación. Mi escrito ha ingresado en la mañana, ya la sala ha dado cuenta y me ha acusado recibo, la mesa de partes virtual. Yo mañana tengo que oralizar ese escrito, tengo que sustentar por qué me estoy apartando y luego de eso viene ya el tema de la subrogación, ¿no? Entonces mañana se tienen que resolver ambas cosas. Entiendo y es de conocimiento público que la señorita Betsy Chávez ha subrogado al doctor Romero y al que habla, al doctor Barranzuela, para seguir conociendo el presente proceso, y él está designando al doctor Raúl Martín Noblecía. Inclusive ella misma digamos, ya no va a hacer su autodefensa, ¿no? Porque ella tiene la condición de abogada, pues si podría hacerlo, pero ha dicho no. Que el único que se encarga es el doctor Noblecía. Pero está suspendido, doctor. Está suspendido. A ver, hay otro error. La suspensión que se le dio de 2 meses digamos, no es ejecutable de inmediato. ¿Ya? Esa suspensión, con ejecución suspendida, o sea, pero todavía... Lo sacaron ahí en la misma audiencia, incluso llamaron a la policía, doctor. La sanción que le impusieron ese día, injusta para mí, apelando de que no solamente que se hablaba de que había falseado un documento, lo cual no es correcto, y más que todo lo que a ellos les ha dolido es que le digan en su cara que son provisionales, que no respetan las normas. Eso más bien es por eso, y ha citado varios momentos, varios pasajes de las audiencias en que el doctor Raúl Noblecía se ha impuesto, ¿no?, su defensa enérgica. Entonces, ellos han cometido una arbitrariedad, una medida desproporcionada, y cometen 2 medidas, doble sanción. Una sanción es expulsarlo de 6 audiencias. O sea, no iba a participar en 6 audiencias. Y además de eso, suspenderlo en el ejercicio de su función durante 2 meses. Pero eso es... La misma sala advirtió que eso es con ejecución suspensiva, o sea, no se va a dar hasta que decida la Corte Suprema, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, a donde ha subido en vía de apelación el escrito presentado por el propio abogado Raúl Martín Noblecía Olaichea. Doctor, ¿nos está diciendo que mañana vamos a ver a Noblecía en la audiencia? No, Noblecía no, porque ha sido expulsado de la audiencia. Él durante 6, ya se cumplen, mañana se cumplirían 1, 2, mañana se cumplirían 3 fechas. 3. La próxima semana 3 fechas más. Luego de esas 3 fechas, él continúa. Y va a continuar hasta que resuelva la sala penal permanente de la Corte Suprema, si es que lo suspenden o no. Entonces él tiene que continuar. Y es más, la propia doctora Betsy Chávez lo ha designado a él como único abogado defensor. Ahora, si ya ustedes están subrogados y además usted ha presentado la renuncia, mañana puede ser que le asignen un abogado de oficio, como ha sido en el caso del profesor Pedro Castillo.
Así es, lo que va a pasar es que tampoco no se puede dejar en indefensión. Es más, yo en mi escrito, yo he puesto, está Sally Cotarma, una abogada del Ministerio de Justicia, Defensa Pública, que se va a hacer cargo seguramente de la defensa técnica de la doctora Betsy Chávez Chino. Ahora, doctor, ustedes solicitaron que se declare reo contumaz. ¿Qué cambia para nuestra audiencia que no ha estudiado derecho y entiende muy poco de los términos técnicos jurídicos? ¿Qué cambia en que se declare o no reo contumaz, que finalmente la sala rechazó? Ahí está la incongruencia, pues. O sea, parece que se sigue una consigna, y lo digo ejerciendo mi derecho de opinión, garantizado por la Constitución política. Eso es lo que yo preveo y lo que yo observo. Acá hay una consigna clara, evidente. El reo contumaz es el rebelde de rebeldes. El reo contumaz es la persona que no quiere entrar al juicio. En este caso, Betsy Bexabé sí conoce el caso. Sin embargo, en las audiencias donde no concurrió, ella fue notificada a través de sus abogados bajo apercibimiento de que se le iba a declarar reo contumaz. Sí, entonces, de manera incongruente y como si hubieran sido tocados por con una varita mágica, vienen y ahora dicen, no, ya no eres reo contumaz, y continuamos el proceso como sigue. ¿Por qué? Porque no quieren condenarla, pues. Quieren emitir una sentencia condenatoria. O sea, ellos van con todo. Ellos van con todo. Eso está más claro, eso es tan evidente, tan patente que, bueno, da pena, pues es una lástima lo que está ocurriendo en nuestro sistema de justicia, ¿no? Ahora, doctor, no se ha podido probar el hecho de levantamiento en armas. Hemos visto cómo se han presentado la prueba material del audio, no hay orden ahí, se ha demostrado, pero tampoco la Fiscalía va a presentar pruebas para el delito de conspiración. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cómo van a sentenciar? Una de las causas por las cuales Betsy Chávez, digamos, no va a convalidar el juicio, y eso lo dijo que no va a declarar, no puede convalidar un juicio cuando ha habido una desvinculación. Si yo cometo, y es cierto, el fiscal es una entidad proponente que postula una pena, una sanción. Es el titular de la acción penal. Pero cuando llega a conocimiento del órgano jurisdiccional, llega a conocimiento del juez en cualquier nivel, el juez no es un convidado de piedra. Se supone que el juez conoce el derecho. Y al conocer el derecho, bajo ese principio que llamamos, pues, iura novit curia, el juez conoce el derecho. Ante eso, como no es un convidado de piedra, le dice al fiscal, oye, te estás equivocando, has tipificado mal. Entonces, mira, en ese delito contra el patrimonio, en vez de poner hurto, se empleó violencia, por lo tanto no es hurto, es robo, y se agrava. Entonces vamos a cambiar, vamos a dejar de conocer hurto y vamos por conocer el tema de robo. En este caso, no han encontrado ningún elemento de convicción para demostrar el delito de rebelión. Entonces yo me pregunto, y le digo a la teleaudiencia, al pueblo, si no hay delito de rebelión, ¿cómo vas a probar el delito de conspiración para rebelión? O sea, ahí estamos, creo que estamos cometiendo un grave error jurídico, de interpretación sobre todo, ¿no? Pero entonces, ¿usted considera que sí o sí van a sentenciarlo por conspiración para rebelión? Eso es patente, eso es notorio. Ellos ya tienen la sentencia en la mano. Así como en realidad no hay que tener miedo en decirlo, porque las cosas son tan evidentes. Hemos demostrado prácticamente. Acá se siguen consignas. Vivimos bajo un autoritarismo, bajo ustedes están viendo que existe autoritarismo parlamentario. Estamos en una dictadura parlamentaria. Entonces, no es posible, pues. Hay muchos que dicen la teoría del poder. No, pero yo he visto a Neira que decirle al doctor Noblecía, oiga, acá no es un escenario político. Acá usted no viene a hacer política, falso. Se está equivocando completamente. El derecho, señores, el derecho es uno solo. Y el derecho tiene una visión, en principio se consideraba que tenía una visión tridimensional, normas, hechos y valores. Pero ahora el derecho, en su concepción multidisciplinaria, el derecho tiene que verse desde una dimensión histórica, desde una dimensión sociológica, desde una dimensión económica, desde una dimensión política.
¿Cómo que no? La teoría del poder que estudiamos los abogados en los primeros años, estudiamos ciencia política y sabemos que la teoría del poder, los grupos de poder presionan, pues. Los grupos de poder económico son los que han generado tanto lawfare, tanto ajusticiamiento, utilizando los operadores de la justicia, el Ministerio Público, el Poder Judicial. No hay que tener miedo en decirlo. Vivimos y acá, por favor, acá no hay ningún tinte ideológico. Acá no hay tinte de decir yo soy de izquierda, soy de derecha. Soy una persona eminentemente objetiva, que le gusta la verdad. Y las cosas, duela a quien le duela, hay que decirla. Entonces, no hay delito de rebelión. Y yo no lo dice Lucho Barranzuela, lo ha dicho Zaffaroni, lo ha dicho Cancio Meliá, lo ha dicho Hurtado Pozo desde Suiza, el mismo César Nakazaki, Benji Espinosa. Hay un sinnúmero de juristas que saben que no hay, porque los delitos no se puede decir cometiste el delito. Los delitos tienen que pasar por un tamiz, y ese tamiz significa verificar sus elementos constitutivos. Para que exista levantamiento, para que exista rebelión, tiene que haber un alzamiento armado. Acá no existe, no ha habido cerrada de Congreso. Se ha armado, se ha hecho un entramado político ustedes saben que han vacado al presidente José Pedro Castillo Terrones de manera ilegal, lo han detenido en funciones, no le han dado derecho a su defensa. Eso quién no lo sabe. Se votó fuera del reglamento el 89A, se requerían 104 votos y votaron con 101 votos. En este caso de la presidenta Dina Boluarte, salió la señora Moyano a aclarar como si fuera ella dando cátedra, ¿no? Por si acaso, el procedimiento es lograr 104 votos. Ese es el procedimiento, dijo. Ya, entonces, para ella sí y para el presidente Castillo no. Entonces, ¿dónde estamos, pues? O sea, y la gente se tiene que dar cuenta de eso, el pueblo se tiene que dar cuenta de eso. Acá no hay tintes políticos de que soy de izquierda o que soy de derecha o soy conservador. La democracia se respeta, señores. Un demócrata tiene que respetar la ley, tiene que respetar el derecho. Y acá lo que yo concibo es que sí ha habido un golpe de Estado. Ha habido un golpe de Estado, pero por interpretación fáctica. Eso significa que es el Congreso que ha interpretado la ley a su manera para lograr sus objetivos perversos y vacar y sacar a un presidente de una manera ilegal. Y ahora vivimos esto. Eso es consecuencia de lo que ha hecho precisamente este Congreso delincuente, ¿no?, que tenemos en este país. Ahora, ¿usted cómo toma el hecho de que la sala haya rechazado las pruebas de excepción que ustedes han planteado, como, por ejemplo, citar a declarar a la señora Patricia Benavides, al señor Harvey Colchado, al presidente del Congreso, y también, por ejemplo, que se presenten las actas de resolución del Congreso y todo eso? Ya, no quieren llegar a la verdad material, pues. ¿Por qué se ofrecieron esas pruebas? Porque ¿cuál es el objeto del proceso penal? Llegar a la verdad material. No es la verdad histórica, no es la interpretación. Yo llego a la verdad material. Yo quiero saber qué cosa pasó y para eso investigo. Y yo lo dije en mi alegato de entrada. Cuando uno quiere descubrir la verdad, se vale de todas las ciencias, de todo tipo de conocimientos para poder llegar a la verdad. Esa es la función epistemológica del proceso. Y yo lo dije desde un comienzo. Entonces, necesito saber la versión de los expertos, Cancio Meliá. Necesito hacer pericias sobre documentos, sobre vídeos. Se hizo. ¿Y qué hemos demostrado? Que no ha habido rebelión, que no ha habido alzamiento armado, que no ha habido componenda. En el caso de la conspiración, se tiene que probar el acuerdo previo, ¿no? Entonces, ¿dónde está el acuerdo previo? La verdad que pero es necesario que la gente sepa lo que está ocurriendo, ¿no? Acá no hay tintes políticos, señores. Acá no hay ya lo vuelvo a repetir y lo recalco. Acá se busca la verdad. En materia penal hay que ser bastante objetivo. No hay y sabíamos que esto se iba a caer, ¿no? Tarde o temprano lo dijimos, vamos a develar esas cortinas de mentira que tiene el Ministerio Público y lo hemos hecho. Hemos logrado hacerlo, hemos logrado nuestro propósito develando esas cortinas de mentira. Y ahora están ellos están en una encrucijada de
querer sustentar una sentencia condenatoria sin elementos probatorios. Habría que ver en qué se fundamentan, pues, ¿no? Cuando emitan su condena. Claro, ¿no? doctor, ¿y qué va a pasar con el informe del doctor Cancio Meliá, que finalmente sí lo han admitido ahí? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuándo van a actuar sobre el documento? Eso se va a ver en los alegatos finales, que todavía justamente ya entramos a esta etapa de alegatos finales. Va a estar buena esa audiencia, ¿no? Porque es el informe demoledor. Sí, pero a raíz de que ha habido la desvinculación, ya nadie quiere reconocer nada. O sea, ninguna de las partes quiere hacer alegatos finales y ya saben cuál es el fin. Claro. ¿No? O sea, si estuviéramos en un proceso democrático, del derecho penal democrático, respetuoso, entonces las partes lógicamente van y concurren y sustentan, porque saben que se le va a hacer caso a los fundamentos doctrinarios que se plantean ahí. Pero aquí no, o sea, por más que tú sustentes tus argumentos dogmáticos, doctrinarios, jurisprudenciales, de derecho comparado, no, eso no va a impedir que estos señores hagan su sentencia, realicen lo que van a tener que realizar, y se nota. Y como vuelvo a repetir, esto es una consigna, esto ya estaba dado desde el comienzo. ¿Y cómo es posible que se siga un proceso con jueces que no tienen competencia? Toda persona tiene derecho al juez natural, artículo 139, la función jurisdiccional. A mí no me puede juzgar cualquier juez. Existe la competencia, y la competencia para juzgar a un presidente y altos funcionarios son vocales titulares de la Corte Suprema de Justicia de la República. Entonces, este es un remero. ¿Qué cosa pretende, digamos, el Poder Judicial nombrando a jueces provisionales que, como ya se ha visto, no tienen esa capacidad para enfrentar un proceso pero tan, digamos, tan sensible, ¿no? Tan sensible, y es de mucha responsabilidad como el presente caso, ¿no? Doctor, bueno, ahí vimos también, hablando de la desvinculación, que la defensa del general Lozada planteó la nulidad, fue rechazada, pero ayer también el abogado de la tercera civil responsable, en este caso el señor doctor Luis Llerena, también ha planteado nulidad en ese sentido. En los tres casos, en el caso de la doctora Lamadrid y en el doctor Llerena, nos hemos adherido. Sí. En mi caso, he intervenido y nos hemos adherido por los mismos fundamentos, pues ya huelga repetir lo mismo, ¿no? No me puede juzgar una magistrada que ha conocido el caso. La hemos recusado, ha sido protegida por la propia sala, la hemos recusado una vez, 2 veces. En realidad es una vergüenza lo que está ocurriendo. Es una vergüenza. La verdad que esta imagen la ve todo el mundo. Por supuesto. Y el derecho peruano, el derecho procesal peruano tiene un prestigio, un gran prestigio que se está perdiendo con este juicio, que en realidad a todas luces sabemos a dónde va a llegar, cuál es el puerto, a dónde va a arribar este caso. Ahora, doctor, entiendo que usted viene litigando muchos años. En las formas, hemos visto, por ejemplo, cómo el magistrado Neira levanta la voz, la propia Norma Carvajal también. ¿Es común en este tipo de juicios? Bueno, yo primera vez que asisto a todas las audiencias y la verdad que... Sí, yo considero que el magistrado tiene un poder disciplinario, pero no es Dios. No es Dios. ¿Ya? O sea, yo quisiera que lean un libro, los magistrados, el elogio de los jueces, escrito por un abogado, ¿ya? Que lo escribe, bueno, se me va el nombre, pero ahí se establece cómo es que el abogado debe ser y ponerse en el sombrero del litigante, del abogado litigante. Entonces, el juez, como les he dicho en su cara, no se deben molestar cuando le dicen jueces provisionales, porque la magistratura está por encima de eso. El juez debe ser una persona que no se deje llevar por sesgos. Aplica lo que es la ciencia del derecho procesal, y la ciencia es imparcial. El juez es imparcial. No debe estar imbuido ni envenenado por ideologías, ni sesgos, ni estigmas, ¿no? Ni ajusticiamientos a los que han sido objeto los procesados. Entonces sabemos cómo funciona esto, ¿no? Entonces entramos a un sistema judicial que parece, pues, que estuviéramos ni en la Santa Inquisición. Estamos en el 2025 y no podemos permitir a estas alturas de la vida, de la historia, que existan este tipo de magistrados. Entonces, esto va a quedar para la historia por la vergüenza
con que va a quedar en la administración de justicia, en este caso el Poder Judicial. Ahí están los nombres, no lo vamos a juzgar nosotros. Ellos juzgan a Pedro Castillo, Betsy Chávez, Aníbal Torres, al general Lozada, a los comandantes, ¿no? Al teniente. Ellos los juzgan, pero ¿quiénes lo van a juzgar a ellos? La historia. Y la historia es drástica para juzgar también, porque tarde o temprano ellos no se dan cuenta que el poder es efímero. El poder no es perenne, el poder acaba, se termina. Es la historia del mundo es oscilante, es sinuosa, es como una ola, es un vaivén. No siempre van a tener el poder estos señores para administrar justicia. Y cuando llegue su momento, pues llegará su momento, pues, ¿no? Sí, hay un momento particular que vemos el día que expulsan al abogado Noblecía. Usted interviene y le pregunta cuántos años de abogado tenía, porque él decía que tenía, creo que algo de 30, ¿no? ¿Cómo toma esa actitud? 40. 40. Ya, él dice, no, es que yo agarro, me pregunta, él pensaba seguramente que yo soy un abogado, me pregunta cuántos años de abogado tengo. Yo le dije que tengo más de 25. Ah, ya, yo tengo 40. Me dijo, yo tengo 40. Sí, pero yo llevo 30 años, 25 más 30, investigando el delito, porque soy un pesquisa de la investigación policial, de la investigación criminal. Entonces, conozco cómo se da y cómo se llevan los casos. Conozco la realidad del Perú, conozco la realidad peruana. Entonces, y hasta ahí, fíjese usted cómo es que estos magistrados, en vez de ser imparciales, cómo se personalizan, ¿no? Cómo tratan de decir yo. Claro, por eso decía, para mí es nuevo esto, por eso veo en las formas, me llama la atención estas actitudes. Entonces, lo que tiene que hacer un personaje que conoce el derecho es despersonalizarse. Cuando uno se despersonaliza, lógicamente que da signos de sabiduría. Esos aires de erudición que pretende dar el doctor Neira es una vergüenza. Pues en la práctica ha demostrado que su actuación más bien es despótica, es arbitraria y no ajustada a ley. Doctor, la última, y le agradezco por la charla. Se está discutiendo mucho de que Betsy Chávez es o no es una perseguida política. Foros, periodistas, opinólogos, pero ya el Estado de México ha calificado, ¿no?, para darle el asilo como una perseguida política. Usted, como abogado, ¿qué nos podría decir al respecto? A ver, todos los abogados hemos llevado el curso, y le digo a todos mis colegas abogados y a la opinión pública, ese curso se lleva en segundo año de Derecho. Dentro de los 6 años que uno estudia Derecho, en segundo año te enseñan Derecho Internacional Público. Y el Derecho Internacional Público se rige bajo el principio del pacta sunt servanda, que significa que el acuerdo es ley entre las partes. Y eso también sirve para los contratos. O sea, el convenio que hizo Perú como Estado parte es ley entre las partes. No se puede dejar de cumplir. ¿Me entiende? Entonces, esto que ahora es un hecho político, digamos, es un hecho periodístico, diplomático, es un hecho mediático, se resuelve a través de la ley, del punto de vista legal. ¿Qué cosa dice el tratado? Que, o sea, se tiene que cumplir obligatoriamente. ¿Cuál es el Estado que le ha dado asilo, que ha calificado como un caso político? El Estado que le dio el asilo. ¿Quién es ese Estado? Los Estados Unidos mexicanos. Entonces, como dicen ellos, me vale madre tu opinión, porque la ley internacional dice que yo ya te di el asilo. Así que tu opinión, pueden haber 1000, los congresistas veo que se retuercen en sus bilis, en sus formas, ¿no? Pero eso no sirve de nada. ¿De qué sirve? He visto ahí varios opinólogos decir que no, inclusive un congresista anormal ha dicho que intervengan. 2. Bueno, nosotros hemos registrado 2, pero son varios, ¿eh? Ya, que intervengan la embajada. Ese es un anormal, o no, sino un subnormal. Y yo no sé cómo está en el Congreso. ¿Cómo es que va a decir que intervengan? O sea, llamar a la violencia. ¿Cómo quedaría el Estado peruano? ¿No? Entonces, esas cosas hay que proscribirlas, señores. Ese es el tipo de políticos que tiene el Perú. Ese es el Congreso que tiene el Perú. Es un Congreso delincuente. ¿Y cómo es que nosotros nos vamos a regir
con este tipo de congresistas, por favor. Betsy Chávez ya ha sido asilada y no hay vuelta, no hay marcha atrás. Se le tiene, está obligado, el Estado peruano está obligado a otorgarle el salvoconducto. ¿Se imaginan a los policías ingresando a la fuerza a la Embajada de México? ¿Se imaginan ese nivel de abuso? ¿Y así hablan de democracia? ¿El Estado peruano repitiendo un acto de agresión diplomática en nombre de la justicia? Esto ya no es derecho. Esto es hostigamiento político con sello institucional. Lo cierto es que Betsy Chávez está sola, perseguida, silenciada y ahora sin defensa plena. Una mujer atrapada entre un juicio armado y una diplomacia cobarde, porque aquí no hay justicia, solo obediencia al poder. Un sistema que castiga al que piensa diferente y premia al que calla y obedece. Seguiremos denunciando esta farsa judicial, despertando conciencia y defendiendo la verdad que el poder quiere esconder. ¿Y usted, qué opina de esta nueva jugada en el caso Betsy Chávez? Déjenos su comentario aquí abajo, queremos leerle. No olvide dejar su valioso like, compartir este video y suscribirse a su canal Poder Soberano TV Oficial, porque juntos seguiremos despertando el verdadero poder que vive en ti. Muchas gracias por su atención. Hasta una nueva edición. Permiso.